Chino Navarro, presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, y José Ignacio de Mendiguren, diputado por el Frente Renovador, vicepresidente de Unión Industrial Argentina, ex ministro de Industria. A los dos, gracias por venir. Gracias. A ver, habían sido citados para discutir el conflicto entre gobierno y empresarios estos días, que es obviamente uno de los temas que vamos a hablar, pero antes se impone los hechos que fueron pasando en el día de hoy, que recién mencionados, y queremos saber la interpretación que tiene cada uno de ustedes. José Ignacio. Bueno, primero, pongámosle el tema de la magnitud que tenemos, que esto intenta ser una solución, que mañana queremos leer la letra chica, ¿no? Para ver, como ustedes dicen, que esto implica desacato, pero sepamos también en la situación que llegamos por esta teoría de los fondos buitres. Sabemos que no se puede dejar ninguna puerta abierta porque, o cláusula RUF o lo que sea, ellos son especialistas en detectar los errores, y no me cabe duda que los fondos buitres también están en el 93% esperando un error. Sabemos que hay un fallo que absolutamente para mí ha sido desacertado por donde se ha visto. Entonces, este es un problema que hay que salir. Hay que salir con el menor daño posible. Hasta aquí hemos llegado. Lo que la presidenta ha dicho nos ha sorprendido. Yo no tenía información. Sí sabíamos que algunas propuestas iba a haber. Creo que mañana hay que leer la letra chica, ver si aceptarán o no después cobrar en la Argentina. Como decías, cuál será la reacción de Griesa ante un desacato. Pero lo que sí saber que estamos con un problema serio, que de todos los argentinos tenemos que ayudar. Vos sos un hombre del mundo de los negocios. Sí. Bien podría ser un acreedor en esa circunstancia. Sí. Ponete en el lugar de uno de ellos. ¿Aceptarías cobrar aquí lo que venías cobrando en Nueva York? Yo creo que sí. Yo personalmente sí. Primero, porque yo creo que la Argentina, resuelto esto, tiene absolutamente capacidad de repago, ¿no? De la deuda que le ha quedado. El potencial que tenemos hoy de crecimiento en la Argentina, resuelto los problemas que tenemos por delante, es bueno. Yo creo que Argentina varía porque sé que voy a cobrar. ¿Fernando? Primero me parece muy importante que la presidenta haya colocado el tema en el Congreso. Porque hasta ahora todos opinan, todos hablan, todos aconsejan. El Congreso es la expresión más genuina de la representación democrática del pueblo argentino, que elige a su representante a través del voto. Y ahí vamos a tener la posibilidad primero de debatir todos los legisladores y a través de los legisladores, quienes nos interesa la cosa pública, qué hacer con la deuda. Vamos a tener la posibilidad de discutir en serio, porque va a haber que votar luego y fundamentar, letra chica, letra grande, todo lo que querramos. Si tenemos voluntad de defender la soberanía, la dignidad, no en términos abstractos, sino estamos hablando del presente y el futuro de todos los argentinos, teniendo en cuenta nuestra historia en cuanto a tema de deuda externa. Y me parece que ha sido muy valiente y muy audaz en la decisión la presidenta, positivamente audaz. No se cobra en Argentina, no hay cambio de jurisdicción. Lo que se cambia es el banco. Si el Congreso aprueba el proyecto de ley, se saca el Banco de Nueva York, se pone en fideicomiso Banco Nación, con cuenta en Banco Central. Está la opción para el que quiera voluntariamente hacer el cambio de bonos y de jurisdicción y cobrar en Argentina. Pero me parece que es muy importante porque además nos va a dar la posibilidad al Parlamento de debatir, y este famoso juego que todos piden, calidad institucional, república, bueno, vamos a ver el equilibrio de poderes para ver si realmente tenemos voluntad de hacer o de decir, porque decir es fácil, ahora hay que gobernar. Y la presidenta le abrió el juego como establece la Constitución. Además, no lo hace porque es generosa ni porque es buena, sino porque la Constitución lo requiere, que el Parlamento intervenga en un tema tan importante como la deuda. Me parece muy bueno. El tema de ley de abastecimiento hoy se trató en comisión, pasó un cuarto intermedio y se sigue discutiendo. Y generó fuerte reacción de parte de las cámaras empresarias tradicionales, reunión del Grupo de los 6 esta mañana. La pregunta es, ¿no están sobreactuando el enojo, el malestar por el envío de ese proyecto? Hoy lo charlamos por radio con vos. Yo creo que vamos diferenciando cosas. Acá hay un proyecto que tiene que ver con la protección del consumidor, lo cual nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Son tres, ¿no? Uno que habla de crear tribunales donde se puede arbitrar esto, que no es un tema para discutir. Creo que otro tema crea un monitoreo de precios, que también creo que nosotros estamos todos los días, por lo menos las empresas que nosotros tenemos en la mayoría de la UI están todos los días en la Secretaría de Comercio negociando, llevando planillas de todo, costos. Así que me parece muy bien que se haga. Después lo que nos pareció que eso pretexto de
proteger al consumidor, este tipo de normas me parece que no logra ese objetivo. ¿Por qué? Bueno, creo, nosotros lo charlamos esto con el secretario Costa, con lo cual tenemos una relación fluida, no quiere decir que coincidamos, pero por lo menos hay un diálogo. Ha intentado, como le hemos dicho, darle bastante transparencia a lo que antes no teníamos mucha arbitrariedad. Y el lunes, cuando estuvimos con él, le explicamos los temas concretos. Él nos explicó, bueno, temas concretos, ¿cuál es, por ejemplo? De que se faculta al secretario de Comercio, también a cualquiera de los gobernadores, ¿no?, del país y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hacer autoridad de aplicación de esta norma. Una norma que es muy laxa, ¿no? Tiene muy pocas definiciones, no es que vos podés saber de qué se trata cuando hablas de precios excesivos, de cuando hablas de una utilidad razonable. Entonces, se presta a muchas interpretaciones y además yo creo que no va a opinar lo mismo Infran, a lo mejor que Alterovich o que De la Sota, para interpretar esta ley. Y después lo que plantea prácticamente es decir que se puede intervenir, por ejemplo, en la cadena de valor. ¿Sabes lo que es la cadena de valor? ¿No? Es decir, yo quiero producir un lavarropa, bueno, está la chapa, está el plástico, está el burlete y está el motor. Entonces el gobierno dice, bueno, vamos a intervenir en esta cadena. Yo a vos te voy a decir como productor de chapa cuál tenés que fabricar o cuál no tenés que fabricar. No yo te siempre. voy a decir, ¿eh? No siempre. No, cuando decide intervenir. Pero es cuando lo decida. Si la facultad está, la utilizará, no la utilizará, lo podemos discutir. También te diré cuál tiene que ser tu margen de rentabilidad y contribución sobre eso. También te diré que si observo que hay un desabastecimiento, puedo incautarte mercadería, vendértela, sin un proceso previo que permita darle transparencia a ese proceso. También te digo, puedo pedirte, no solamente el secretario de Comercio, cualquier gobernador, te puede pedir toda la documentación que considere necesaria, no solamente la que tiene que ver puntualmente con la producción, sino todo. Te puedo pedir el plan de marketing, el listado de clientes, todo. Es decir, que mañana puedo decirte, decime cómo maneja tu empresa, porque yo como gobernador quiero saberlo. Entonces decimos, esto, en este especial momento que tenemos en Argentina, que para nosotros es clave para poder revertir el proceso de caída a nivel de actividad, de generación de empleo, que creo de eso se trata en definitiva. Requerís, para mí, primero de una inversión. Y primero, yo decimos, el consumidor, primero es un trabajador. Y primero con un salario puede gastarlo. Entonces, si por medio de estas medidas nosotros creemos que se atenta contra la inversión, en un momento tan claro como creo que hay que alentarla y no desalentarla, me parece que no es el mejor camino para la defensa del consumidor, lo cual compartimos y creo que lo tenemos que buscar por otro lado. Comparto lo de la sobreactuación. Incluso los argumentos uno los escucha y son muy frágiles, porque todo esto que señala de Mendiguren es en situaciones excepcionales. Cuando yo tengo algún problema con la empresa celular, con una empresa de servicio, me dicen pague y después proteste. Y generalmente mi protesta nadie me protege, nadie me defiende. Y generalmente nos quejamos de que el Estado no tiene el rol, ni la fuerza, ni los instrumentos para intervenir. Esta ley, que no es chavista, como decían algunos, absolutamente en forma irresponsable, es una ley votada en el 74, cuando gobernaba Perón, el peronismo. Este proyecto mejora algunas cuestiones, por ejemplo, el tema de la prisión, el tema de no es tan intervencionista. Seguramente tendrá cuestiones por corregir, pero qué mejor que vaya al Parlamento y en vez de que nosotros asustemos, generemos este clima siempre de zozobra, de caos, chavismo, etcétera, etcétera, no discutimos con responsabilidad, con razonabilidad, y si hay que mejorar la norma, se mejora. Pero necesitamos una norma que proteja al consumidor. Tenemos ejemplos. Dice de Mendiguren que los empresarios van a la Secretaría de Comercio. Yo a veces no entiendo por qué aumentan los precios, que nos cuentan que es por el aumento del salario, por esto. 6%, 3%. Lo de noviembre y diciembre fue una disparada que no tiene ninguna justificación económica, salvo una intencionalidad política, porque hay grupos económicos, no hablo de pequeños y medianos empresarios, ni pequeños y medianos productores, sino que ellos que concentran y forman precios, que buscan tener más ganancia. Y esto no es un fenómeno local, lo denuncia el Papa en el mundo. Hay una irracionalidad en buscar una ganancia, y dicen que el consumidor es un trabajador, pero se olvidan. Por eso el capitalismo salvaje está en la crisis. Ustedes hablan de Argentina y yo comparto mucho lo que se dijo en líneas generales, aunque habría más tiempo para debatir, pero es un fenómeno mundial. Europa crece a cero. La industria automotriz no está en crisis en Argentina, está en crisis en Estados Unidos, en Japón.
en Francia, salvo en China, porque China protege su mercado interno. O sea que no está mal que haya un proyecto de ley, porque además es un proyecto de ley que va al Parlamento para ser debatido, que nos proteja a nosotros, a los consumidores, que muchas veces estamos indefensos, sobre todo ante empresas muy poderosas que ni siquiera nos atienden por teléfono, nos atiende una máquina. ¿Vasco? Bueno, comparto, como dice el chino, que lo importante es que lo vamos a debatir en el Parlamento. Bueno, hay ciertas cosas que a lo mejor no comparto también con el chino. Por ejemplo, decir que toda la culpa es de la concentración, de las empresas concentradas, los insumos difundidos, que se dice siempre. Pero yo te quiero que si ha habido alguien que en Argentina ha promovido la concentración, se llamó Guillermo Moreno. Yo creo que si alguien en la Argentina, en los últimos tiempos, esas grandes empresas formadoras, el mismo Moreno te decía, acá tenés los aumentos de precios de ellos porque yo los controlo a todos. Esas empresas pasan todas las semanas por la Secretaría de Comercio y preguntarles si están o no cumpliendo los precios cuidados. También igual a Navarro, cuando hablamos de factores concentrados y para ver que a veces hay causas que aumentan los precios que no tienen que ver necesariamente con una conspiración o con una... El ejemplo más claro lo tenemos con hoy uno de los principales formadores de precios de la Argentina, una empresa que es sí monopólica, que incide directamente en todos los insumos industriales y el transporte, que es YPF. Y fue una de las empresas que más aumentó los precios en el último año, incidiendo en los fletes, en los transportes, en las materias primas petroquímicas. Y no por eso queremos y lo maneja el gobierno. Y tendrá razones para aumentar los precios. Ahora, YPF tiene razones y no lo puede tener otro de los sectores. Pero para mí lo más importante es cómo lo encaramos. Y yo sencillamente creo que no es este el camino. Porque el desafío de todos hoy, cómo volvés a crecer. De las crisis salís cuando volvés a crecer y generar empleo. Y este gobierno fue muy exitoso. Por eso a veces hablamos de la década ganada o perdida. Yo digo a veces que suena mal, ya habido una década partida. Una etapa de un círculo virtuoso, donde éramos los mismos empresarios, que el país crecía al 9% y a 3% de inflación. Por ahí teníamos claro unos motores, que era un tipo de cambio competitivo, baja inflación, superávit fiscal, comercial. Y en esas mismas condiciones, el país generó 53.000 millones de dólares de reserva, la industria creció el 110%. Acordate que en aquella época había que poner restricciones al ingreso de dólares, porque era tal el ingreso que había que quitaba el equilibrio de la economía. Después pasó algo, no lo teníamos que negar, hay que corregirlo. Cuando apareció la inflación la negamos, rompimos el termómetro, dijimos el INDEC y se comía por 6 pesos. El superávit del 4 pasó a ser déficit del 4. Ahora, ¿qué hay que hacer hoy? ¿Por qué no volvemos a recuperar esos motores que nos dieron esos resultados y no seguimos insistiendo, para mí, en errores de buscar culpables, de poner un cepo para de esa forma resolver el no ingreso de dólares y con eso no lo resolvés? ¿Coincidís en algo? Primero, no simplifico, no creo que los problemas sean por parte de una persona. Si el problema fuera Guillermo Moreno sería todo fácil de resolver. Esto no es lo que... El tema de la inflación no es un tema del termómetro, más allá que indudablemente la decisión del INDEC no fue lo más feliz. Pero cuando hay una economía que crece y un gobierno que busca distribuir la riqueza, y eso va afectando el margen de ganancia de la empresa, que debería invertir, porque eso dice cualquier manual capitalista, pero en vez de invertir preferimos aumentar el precio para seguir ganando, eso genera tensión de precios y genera inflación. El peronismo de Perón tuvo 8 años de crecimiento con 20% de inflación anual, porque tenía la misma tensión. Porque por más que se quiera negar, la concentración económica, la extranjerización económica afecta a los intereses nacionales. Por eso hay teorías escritas que se han demostrado en la práctica lo que es ser un país dependiente y lo que es ser un país independiente. Es un fenómeno que no hay que probarlo ya. Lo que hay que desarrollar es una política nacional. No es tan fácil. Cuando este gobierno intentó, quizás ni se pensó cuando se firmó ese decreto 125, afectar la renta agraria, casi nos llevan puesto. Hubo una actitud de destituir al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, porque estaba en juego plata, dinero. Bueno, ahí se pone en juego en la democracia qué es lo que le importa a los grupos económicos y qué le importa con acierto y error a los gobiernos que gobiernan para las mayorías. Chino, hay un argumento de Mendiguren que a mí me parece a primera vista sólido respecto de las causas de la inflación, que tiene que ver con el aumento de precios de YPF. Dice, bueno, YPF la maneja el gobierno y aumentó 30-35% en este... La YPF se la cuestionaba porque teníamos precios por debajo del mercado internacional. Ahora que lo está actualizando... No, pero no está cuestionando, está diciendo, si YPF ve, el gobierno ve que la empresa que el gobierno maneja necesita, con el impacto que tiene el aumento de la nafta en todos los precios de la economía, ¿por qué los otros empresarios cuando aumentan los precios
lo hacen por conspirar o por avaricia y no siguiendo la misma lógica económica que guía el aumento de los precios de YPF. Primero yo lo que dije, que la tensión de precios tiene que ver con la actitud de un gobierno de distribuir la riqueza. Eso es una cuestión estructural. Después hay particularidades. Yo siempre eximo al pequeño y mediano empresario, estoy hablando de los grupos que tienen incidencia muy importante en la economía. A principio de año fue denunciado, un colega de usted, Roberto Navarro, lo denunció claramente, el margen de ganancia que tienen algunos productos de Arcor, de productos de Carrefour, 700%, 800% de aumento. Eso es irracionalidad absoluta. Cometeremos errores en el gobierno seguramente, no somos infalibles, pero que hay una actitud, reitero, que no es local. No es un problema que pasa en Argentina. La voracidad y la irracionalidad de ganar a cualquier... A ver, cuando hablamos de la famosa crisis inmobiliaria norteamericana, ¿en qué pensó el gobierno norteamericano? ¿En salvar a los bancos o a los millones de familias norteamericanas que se quedaron en la calle? A los bancos. Siguen estando en la calle, millones de familias de Estados Unidos. Eso no es un fenómeno exclusivo de Estados Unidos. Es de Argentina, forma parte de la globalización. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí hay un gobierno... Ustedes hablaban del tema de empleo. Los repro tenían una duración de 3 o 4 meses. Sí. Ahora se ha incrementado el valor, se va un año, hay medidas contracíclicas para defender el mercado, el consumo, a los trabajadores jóvenes que están en el plan Progresar, a los adultos que no consiguen trabajo, que tienen seguro de desempleo y se les completa 2.700 pesos. Son medidas que se toman y ahí se busca, ahí se ve claramente cuál es la intención de este gobierno, defender el trabajo y el consumo y el mercado interno, que es lo que le ha permitido a los empresarios crecer como describía de Mendiguren. ¿Qué le pedimos a los empresarios? Que tengan la camiseta de Argentina, que ganen, pero con racionalidad, que si ganan solamente ellos y los trabajadores no, y el ejemplo de Donald es un ejemplo claro, no le va bien a un país. Gracias a los dos. Muchas gracias. Pero, ¿vos querías decir algo más? Sí, yo creo que rápido, hay que retomar el círculo virtuoso. Lo tuvimos, acá no hay que vernos como enemigos, acá creo hay una oportunidad muy importante y de esto se sale cuando se vuelve a crecer. Y para volver a crecer, para mí, es importante que salgamos de esto del blanco, negro, amigo, enemigo, me acompañás o sos destituyente. Yo hace 2 años acá, con ustedes, dije, no hay que enfriar la economía, hay que calentar la inversión. Parece una pavada, pero es muy profundo. Yo puedo tomar todas las medidas de administración de precios, pero básicamente, si la inversión no lo va acompañando y la demanda es mayor que la oferta, esto va a inflación o va a importación. A los dos, gracias por venir. Gracias. Vamos a corte. Disculpa, Marcelo. Ustedes están presentando un nuevo candidato a presidente, ¿no? El viernes. En Ferro los invito. Creo que no hay ninguna fuerza que pueda convocar 50.000 personas a una cancha de fútbol. Evita. No, es un amplio espacio. Está Vía Campesina, el MOCASE, agrupaciones indígenas, sector de la agricultura familiar, pequeños empresarios, movimiento Evita, y lanzamos a Jorge Tayana para debatir, porque creemos que sobre todo lo bueno que hemos hecho, y siempre decimos que se nos cuestiona no por lo malo que hicimos, sino por lo bueno, hay que completar la segunda etapa para crecer con equidad y justicia social. Están invitados. ¿Buen candidato dijiste vos? Jorge Tayana. Pero vos estás con masa. Tienes que ver, yo estoy en un espacio, pero... Lo recibimos. Nosotros, como dice Cristina, no le preguntamos dónde viene, sino a dónde va. Bienvenido. Muchas gracias. También vamos al corte. Lo mismo, ¿no? Cuando volvamos, otro precandidato, Hermes Wiener.